Gracias, Juan Manuel. Y vamos a platicar ahora con el doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Francisco Burgoa, muchas gracias y muy buen día. Al contrario, Oscar Mario, muy buen día para ti, para tu audiencia de Radio Fórmula. Doctor, el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte se queda ayer en suspenso, continúa hoy. ¿Cómo ha visto usted los posicionamientos de los ministros que ya han fijado su criterio? Desde el punto de vista jurídico, Oscar Mario Beteta, yo creo que es difícil defender la existencia de la prisión preventiva oficiosa, porque si uno de los motivos por el cual se encuentra en la Constitución y de hecho se amplió el catálogo de delitos en el año 2019, era precisamente para poder combatir este tipo de delitos. En la práctica, el que tengamos o no tengamos la prisión preventiva oficiosa, la verdad es que se siguen cometiendo estos delitos de alto impacto o delitos muy graves que tenemos ahí en el artículo 19 constitucional. Entonces, eso, digamos, tendría que verse en términos de la defensa o de la posible defensa de esta figura de la prisión preventiva oficiosa que, como hemos comentado, atenta contra los derechos humanos y se ha abusado muchísimo de ella en nuestro país, que lejos de que se exija a los ministerios públicos y a las fiscalías que realmente puedan cumplir con principios que tienen que ver con su autonomía, su objetividad, su profesionalismo, su eficiencia, en la práctica esto no está ocurriendo así porque esta medida de la prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva en automático, se utiliza de forma indiscriminada. Entonces, ese debate que desde el punto de vista jurídico, al ser esta figura atentatoria contra los derechos humanos, no debiese tener pues mayor complejidad. Creo que la complejidad viene cuando, por una parte, hemos escuchado cómo el presidente de la República ha emitido una serie de comentarios que de alguna forma vienen a presionar a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte. Esos comentarios del presidente atentan contra la autonomía e independencia y división de poderes que tenemos en nuestro país, y aquí es donde entonces ya nos empezamos a encontrar, porque ya con lo que inició el día de ayer esta sesión de la Suprema Corte, que hoy va a continuar, ya conocimos las posturas, los posicionamientos de la ministra Yasmín Esquivel, de la ministra Loretta Ortiz, del ministro Alberto Pérez Dayán y del ministro Juan Luis González Alcántara, empezando, por supuesto, con el ministro Luis María Aguilar, que es quien presentó el proyecto, y el proyecto consistía en lo siguiente: número uno, declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, pero para esto él proponía el que se pudiera inaplicar una parte de la Constitución, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Y es ahí donde todo entra a un gran debate, porque los ministros que ahorita comenté, ellos, ninguno está de acuerdo en que la Suprema Corte pueda tener la facultad de poder dejar de aplicar una parte de la Constitución, que no estamos hablando de que pueda declarar inconstitucional la Constitución. Tampoco estamos hablando de que declare la invalidez de un artículo de la Constitución, sino de que un artículo, específicamente el 19 en segundo. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a platicar con don Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico por la UNAM. Le ofrezco una disculpa, don Francisco, pues nos tomó la guillotina por sorpresa, como a veces sucede en este espacio. Bueno, hablaba usted sobre un párrafo constitucional del artículo 19. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Oscar Mario. Sí, lo que comentaba que la parte sustancial del debate de ayer era si la Suprema Corte tiene facultades para poder inaplicar la parte del artículo 19 constitucional que nos habla de la prisión preventiva oficiosa, porque el ministro Luis María Aguilar, en su proyecto, él dice que para poder declarar la invalidez o la inconvencionalidad de esta figura de la prisión preventiva oficiosa, inconvencional porque está en contra
de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entonces era necesario inaplicar este artículo 19 constitucional. Y este argumento se opusieron rotundamente los 4 ministros que ya participaron el día de ayer, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz, el ministro Alberto Pérez Dayán y el ministro Juan Luis González Alcántara. Entonces, la posibilidad de que se deje de inaplicar la porción del artículo 19 constitucional que nos habla de la prisión preventiva oficiosa, todo indica, a reserva nada más que se confirmen ya los votos en la sesión posiblemente de hoy o el jueves, si es que hoy no terminan, entonces ya estaríamos confirmando que esta figura va a permanecer en la Constitución. Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara, durante su participación, él dijo de una forma muy clara la posibilidad de que se pueda interpretar de una forma diferente esta prisión preventiva oficiosa, esa prisión preventiva automática, en el sentido de que ahora se pueda pedir o exigir que se deba de justificar, es decir, ya como que ya no leer que es una prisión preventiva automática, sino que en cada caso el Ministerio Público deberá de fundar y sobre todo de motivar, ofreciendo pruebas ante un juez, y el juez deberá estar haciendo valoraciones para que realmente se pueda imponer esta prisión preventiva. Es decir, es una forma de verla diferente, de interpretar diferente a la prisión preventiva oficiosa, y ahí es, digamos, donde en términos generales se encuentra el debate, esto con independencia de que vimos muchos comentarios de los ministros que participaron. Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, lo que comentaba era, comentarios que no estoy de acuerdo, que dice que, por ejemplo, por una parte, que la prisión preventiva oficiosa no es una medida cautelar de esa ley para el Estado mexicano, lo cual, por supuesto, coincidimos. Pero también lo que ella comentaba, que poderla suprimir implicaría dejar a la sociedad merced a las bandas dedicadas al crimen organizado. O sea, pareciera que la prisión preventiva es tan importante para combatir el crimen organizado que simplemente ese es el motivo por el cual se encuentra ahí. Y además también, por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz, especialista en Derecho Internacional, hacía comentarios en el sentido de que no es obligatorio estar atendiendo las recomendaciones o lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pareciera que hay ahí una contradicción en cuanto a sus estudios profesionales, cuando, por supuesto, que hay cumplimientos obligatorios que debe de llevar a cabo el Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inclusive, Oscar Mario, ya comentábamos la vez pasada que hablábamos aquí en tu importante espacio de noticias, el hecho de que la Corte Interamericana está por resolver el caso García Rodríguez y otro contra el Estado mexicano, en donde posiblemente, lo más probable, todo indica que la Corte Interamericana va a condenar al Estado mexicano por la utilización de distintas medidas, entre esas la prisión preventiva, porque precisamente Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, 2 personas que son las que motivaron este asunto ante la Corte Interamericana, estuvieron en prisión por más de 17 años y sin sentencia, como ocurre con muchas personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva, sea oficiosa o sea justificada. Doctor Burgoa, ¿qué dice el artículo 19 de la Constitución? Voy a leer rapidísimo el primer párrafo porque es muy importante. Dice: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. También dice el artículo 19 que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el desarrollo de la investigación, etcétera. Bueno, pero desde su perspectiva, una
de las consecuencias más importantes en su aplicación, pues no es evitar que miles de hombres y mujeres permanezcan en la cárcel muchos años o por muchos años sin haber iniciado un juicio o haber recibido sentencia, como usted señalaba? Así es, porque si la prisión preventiva, hablando Ajá. la prisión preventiva en general, debe ser una medida cautelar excepcional y en su caso se tendría que justificar por el Ministerio Público ante un juez, el juez valorar la petición del Ministerio Público y entonces sí imponer la prisión preventiva justificada, que de hecho este es un tema importante porque el presidente de la República se ha encargado y a través de sus colaboradores de decir que si se elimina la prisión preventiva oficiosa va a haber una gran impunidad, se van a cometer muchos delitos, muchas personas que se encuentran sujetas a un proceso o señaladas de haber cometido delitos relativos a la delincuencia organizada, por ejemplo, abuso, violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, entre otros que señala el segundo párrafo del artículo 19, simplemente van a poder gozar de libertad, lo cual es totalmente falso, porque para este tipo de delitos y para cualquiera es obligación del Ministerio Público, en este supuesto de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podría estar justificando el por qué debe de permanecer esa persona en prisión preventiva. Inclusive, si los ministros se llegaran a cambiar el sentido del voto y ya en la votación formal el día de hoy o el jueves o cuando terminen estas discusiones, cuando menos se reúnen 8 votos para declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, no quiere decir que las personas, que son un promedio de 92,000 personas que se encuentran en prisión preventiva, van a poder salir en automático, porque tendría que revisarse caso por caso y los ministerios públicos tendrían que pedirle al juez que permanezcan esas personas. Entonces, es de alguna forma hablar que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa no va a generar impunidad, al contrario, se le va a exigir más a los ministerios públicos y a los jueces que puedan tener elementos para que en su caso los jueces impongan una prisión preventiva justificada. A ver, también, doctor Burgoa, en la declaratoria de reforma constitucional al artículo 19 que se emite, como usted bien señalaba, el 4 de abril del año 2019, aunque en términos jurídicos dicen los especialistas que no existe la distinción entre delitos graves y no graves, sí deberían de separarse estos mismos desde su opinión. Es que, de hecho, qué bueno que lo comentas, Oscar Mario, porque antes sí existía en el Código de Procedimientos Penales un catálogo de delitos graves, así textualmente, pero esta expresión ya se eliminó desde el punto de vista técnico-jurídico y lo que hoy tenemos son este catálogo de delitos que los podemos llamar de alto impacto que se encuentran en el artículo 19 constitucional. Yo creo que todos los Pero, delitos... perdón, donde se mezcla, como dicen, la leche con la magnesia, ¿no? Muy graves y no tan graves, ¿no? El tema es cuál es el criterio para determinar que uno es grave y otro no es grave, porque a lo mejor uno puede recibir que puede ser sujeto a un robo y para nosotros es muy grave que se nos haya robado nuestro celular y para otra persona no. Entonces creo que este tema que podría ser subjetivo de considerar algo grave o no grave, entonces ¿saben qué? Mejor se eliminó la expresión del marco jurídico mexicano. Por eso es que cuando se habla de delitos de alto impacto son aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que se encuentran en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Oiga, doctor Burgoa, pero es que ahí, como usted bien señala, se mezclan, ¿no? Graves con no graves, o se incluyen en una misma lista. No es lo mismo ni tan grave el robo de casa-habitación o el uso de programas sociales con fines electorales, claro que ahí entra la parte política, ¿no? A el abuso o violencia sexual contra un menor, ¿no?
Así es. Entonces digo, Perdón, por ejemplo, deme 3 minutos para su respuesta. Estoy con el doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico por la UNAM. Bueno, regreso con el doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico por la UNAM. Decía usted, don Francisco, lo escuchamos, por favor. gracias, Oscar Mario. Sí, digo, entiendo perfectamente esta percepción ciudadana respecto de los delitos graves y podemos llamarlo así, de los no graves. Sin embargo, el legislador decidió que aquellos delitos que consideraba implícitamente como muy graves son los que deben de ameritar esta prisión preventiva en automático y son los que tenemos tanto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero todavía con una adición en este último código porque se incorporan delitos fiscales como de contrabando, defraudación fiscal o expedición, venta, enajenación, de lo que tiene que ver con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. El hecho de haber incorporado, de hecho, precisamente estos delitos fiscales que están todavía yendo un poco más de lo que dice la Constitución, fue parte de lo que motivó tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a la Cámara de Senadores de presentar las acciones de inconstitucionalidad, que son las que están actualmente en el Pleno de la Suprema Corte sujetas a esta discusión que apenas hasta hoy vamos a saber con más claridad si la prisión preventiva se va a dejar tal cual como hoy la tenemos o va a haber una posibilidad de que se pueda modificar al reinterpretarla en el entendido de que lo que sería va más con el propósito de que no se esté aplicando de forma automática, sino justificada, que es como debiese de ser caso por caso. ¿Qué es lo que decía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara, ¿no? Dice que no se aplique de manera automática y solo se modifique el Código Nacional de Procedimientos Penales y no la Constitución. Pero bueno, para tratar de ponerlo en términos sencillos para quienes no somos expertos en uno tan complejo, doctor Burgoa, están llegando comentarios del auditorio en ese sentido de que si se puede o no lograr un punto de equilibrio en dos rubros. Como usted bien dice, hacer o diferenciar entre los delitos graves y no graves. Repito, jurídicamente no existe ya la distinción, como bien señalaba. Y dos, determinar el límite de tiempo que justifica la prisión preventiva oficiosa. Dar un máximo, no sé, meses, un año, lo que sea, para que o inicie el juicio o la persona, bueno, esté recibiendo una sentencia. Bueno, de hecho, el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la prisión preventiva no podrá exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare al proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Entonces, ya se establece que un máximo de 2 años. ¿Y por qué no se respeta, doctor? Pues es que ahí es donde vienen todas estas situaciones jurídicas que luego lo que se dice es que como el imputado ha presentado una serie de recursos para impugnar esa medida, se exceden de los 2 años, que está, por ejemplo, el caso de Rosario Robles, que estuvo 3 años en prisión preventiva justificada. Sin iniciar juicio, no sin iniciar juicio, sí, sí. No, pero sin iniciar el juicio, ni siquiera sin iniciar el juicio, sí. Digo, por supuesto, es una puntualización importantísima, Oscar Mario. Entonces, estamos hablando ahí que ella estuvo 3 años y ni se le inició el juicio, ni mucho menos se le dictó una sentencia. O estas 2 personas que estuvieron 17 años en prisión preventiva en una situación similar, que es lo que motivó este caso en la Corte Interamericana, que más adelante, dentro de algunas semanas o meses, vamos a saber exactamente la condena al Estado mexicano. Entonces, ya lo dice la ley, pero finalmente no se respeta, lo cual sí nos hace saber o pensar cómo tiene que perfeccionarse nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, porque generalmente las personas que no tienen recursos son las que más padecen este tipo de medidas.
porque en el caso de Arturo Robles, sí. No, entonces se podrá llegar desde su perspectiva y con su amplísima experiencia a un término justo, medio, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, doctor. Bueno, en mi opinión, a mí me hubiese gustado que hubiese existido una unanimidad por parte de los 11 ministros de la Corte para declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa. Todo indica que no será así. Entonces, cuando menos que se pueda reinterpretar con el propósito de exigirle al Ministerio Público que, aunque la Constitución establezca un catálogo de delitos, vamos a llamarle coloquialmente como muy graves, entonces esté justificándole ante el juez para que el juez haga la evaluación y saber si caso por caso se pueda meditar. Posiblemente si una persona es acusada de haber cometido el delito de feminicidio, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que esta persona debe de permanecer en prisión preventiva, pero que se justifique, porque eso también implicaría que se respete siempre el principio de presunción de inocencia y no se esté simplemente acusando a diestra y siniestra, porque también nosotros podríamos ser sujetos a que por cualquier situación que se nos señale del Ministerio Público podamos ser sujetos a una prisión preventiva automática, y esta es la que considero que no debe de existir en nuestro sistema jurídico. Y que el castigo y las consecuencias no sea el mismo para el delito de quien roba una casa-habitación, ¿no? Por supuesto, porque comentabas muy acertadamente, Oscar Mario, ahí creo que es un elemento totalmente político cuando estamos hablando de este tipo de delitos de uso de programas sociales con fines electorales, por ejemplo. Sí, claro. O también, por ejemplo, cuando hablamos de delitos fiscales, hablamos del tema de la defraudación fiscal y su equiparable. Muchas veces nosotros confiamos en nuestro contador, el contador es el que puede hacer las cosas, pero nosotros, que somos las personas físicas titulares de las obligaciones frente al SAT, podemos sufrir simplemente una prisión en automático, porque esto implicará que se nos priva de nuestra libertad y después el Ministerio Público se pone a investigar, cuando, ¿por qué no exigirle al Ministerio Público que investigue de una forma profesional para que si hay elementos de prueba, entonces sí, se justifique ante un juez el por qué nosotros necesitamos estar en prisión preventiva, que además sabemos que persigue la posibilidad de evitar la sustracción de la justicia, de que no se moleste a las víctimas, no se pueda afectar a la sociedad o alguna situación que realmente sea de peso para que un juez imponga una medida cautelar que, insistimos, debiese ser excepcional. Doctor, a ver, para ir concluyendo, y muchas gracias por su tiempo. Además, el auditorio lo felicita por sus conceptos tan claros, ¿no? En un tema tan difícil. Pero bueno, ¿qué posibilidad existe de que el ministro Luis María Aguilar pueda retirar su proyecto antes de votarse el día de hoy y posponer su análisis? ¿Sería bueno, malo o, como dicen, todo lo contrario, doctor? A ver, dígame usted. Bueno, yo creo que si ya 4 ministros adelantaron el sentido de su voto, para que no se inaplique la Constitución en su segundo párrafo, artículo 19, el proyecto del ministro Luis María Aguilar ya no tendría ese sentido tal cual como fue presentado. Entonces, por supuesto que jurídicamente existe la posibilidad de que el ministro pueda retirar su proyecto, pueda elaborar uno nuevo, y en otra discusión, entonces, se pueda votar, pero ya a lo mejor recogiendo la idea del ministro Juan Luis González Alcántara de poder reinterpretar el tema de la prisión preventiva oficiosa, que ya no sea tal cual en automático, sino exigir que los ministerios públicos realicen un trabajo impecable para justificarle ante el juez y que los jueces también hagan lo propio. Entonces, sí existe esa posibilidad de que no se vaya a votar el proyecto del ministro Luis María Aguilar o si se vota, se deseche y se proponga uno nuevo. Entonces, sí el tema todavía estará vigente el día de hoy o las sesiones que pueda durar, y por supuesto hay que estar pendientes porque es un tema que a todos nos debe de interesar, porque en el fondo está cómo la Suprema Corte va a interpretar y sobre todo a proteger y a garantizar los derechos humanos y las libertades de todas las mexicanas y mexicanos. Oiga, pero sí debe estribar finalmente la decisión en la determinación del límite de tiempo que justifica la prisión preventiva.